Buenas noches. Buenas noches, Doc. Veo de que ahora hemos cambiado a las 7 de la noche para ustedes, ¿no? Ya no a las 8, ¿no? Hola. Sí, Doc, nos comunicaron para las 7. Sí, pero yo tenía programado siempre para las 8. Pero bueno, no importa. Lo que pasa es que acabo de entrar como siempre 15 minutos antes y veo un montón de conectados y me parecía raro. Y ahora que acabo de revisar las horas, Iban a dar 200 pesitos para cancelar aquí ya. bueno, un favor, Ah, pasen por el grupo de que ya vamos a los otros. empezar, ¿no? Ahora Mira, mismo. había entrado loco. Sí, allí hay uno detrás, ¿ves? Sí, está. Este es el que nos ha dado. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Sí, Doc, mete carpos y meto Se datos. ve, doctor. Bueno, vamos a empezar. Lo bueno que esto queda grabado y luego ya los compañeros lo pueden ver después. Bueno, buenas noches con todos. Eh, Doctor, buenas noches. buenas Buenas noches, noches, buenas doctor. noches. Doctor, ¿Qué tal? Ya un de gusto mucho ya escucharle. reconozco su voz, ya les puedo saludar con más confianza y no sentirme tan Jorge distante, ¿no? Sanguinés le habla, doctor, un gusto. Igualmente, ¿cómo le va? Bueno, sí, Bien, como les gracias. digo, yo estaba programado más o menos que esto empiece como siempre a las 2 y bueno. Y ahora empezado tendría que haber empezado a la 1, pero bueno, ya estamos aquí. Como repito, esto queda grabado y ya lo tienen ustedes en su plataforma. Y en todo caso, mañana sí empezaríamos a la 1, ¿no? Ahí me conviene porque acá son, como les digo, las 2 de la madrugada. A mí me conviene que sea a la 1, pero yo entendía que por beneficio de ustedes lo hacían a las 8, que es una hora que están más libres. Pero bueno, está bien. Entonces empezamos ahora. De las charlas que nos faltaban es metacarpos y metatarsos. Ok, ya lo hemos visto casi todos los huesos o todos los huesos y como habrán visto, lo que más sirve es la práctica que la teoría, ¿no? Pero bueno, esto siempre les ayuda para tenerlo ahí en su registro y para después poder ver más o menos cómo se pueden resolver algunas patologías y siempre tener información de todo también está bueno. Entonces, estos huesos que vienen a ser en comparación lo que son
los dedos de nosotros, ¿sí? Es la parte, estos huesos que son los metacarpos y metatarsos son las partes más largas de la parte distal de los miembros y son los que de lejos de esta zona distal que incluye carpos, metacarpos y falanges y tarsos, metatarsos y falanges, es la zona que más sufre traumas y fracturas por ende. Son típicas fracturas de perros que se tiran del techo, perros que son atropellados, sí, o perros que les tiran algún golpe y, y tienen ese tipo de fracturas. Al ser 5 dedos los involucrados, pueden estar o uno, o dos, o tres, o todos, ¿no es cierto? Y dependiendo de esto, también vamos a ver qué tipo de solución se le puede dar. El, están juntos, metacarpos y metatarsos, porque la solución es idéntica. Sí, los tratamientos que hacemos en ambos son idénticos. Pues bien, como siempre, un poco de anatomía. Recuerden que cuando contamos los dedos, contamos a partir de la parte interna, o sea, el dedo que está internamente, o que le decimos nosotros medial, es el dedo uno, ¿sí? Y el dedo uno, en el caso de los carpos y metacarpos, es un dedo afuncional, no tiene ninguna función, tanto así que algunos animales ni siquiera lo tienen y otros animales, en vez de ser un beneficio, es una incomodidad, que como viene a ser el espolón, que eso incluso a veces hay que retirarlo porque este dedo está desarticulado y a veces crece y crece la uña y se puede atracar con otras cosas, con un alambre, con la alfombra de la casa, con algo, y esto produce luego un daño, una laceración cuando se engancha el dedo y luego se lo puede desgarrar. Entonces, o si lo tienen, no tienen ninguna función, o a veces incluso puede causar molestias. Pero acá lo importante es que desde la parte interna hasta la externa contamos 2, 3, 4 y 5, que serían los dedos que sí nos importan, ¿no es cierto? En el caso del miembro torácico, recordemos que después del radio, sigan lo que son los carpos. Dijimos que tiene 7 carpos y también 7 metacarpos, ¿sí? Pero las patologías de los carpos son muy pocas, sobre todo de perros que los usan para carreras o, o patologías muy específicas o traumas generales, ¿sí? De que tampoco se solucionan independientemente cada huesito de esos, ya se hace otro tipo de cirugías. En cambio, en el miembro torácico, los metacarpos sí tienen una solución específica de estos huesos. Entonces, repito, se comienzan a contar a partir de medial hacia lateral. Ok, esto es importante porque tenemos que saber qué huesos, si es que están rotos todos, o dependiendo cuáles están rotos, cuáles se operan y cuáles podrían dejarse sin operar. Ok, entonces vamos a hablar directamente de segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano o metatarsiano, depende en qué miembro estemos. Acá vamos a tener también bastantes tendones, sí, ya recuerdan ustedes que toda por la parte dorsal van los extensores, entonces por acá arriba vamos a ver todo lo que son extensores, vamos a ver el extensor digital común, extensor carporradial, todo lo que son extensores, todo lo que hacen que los miembros o que el miembro se pueda extender, ¿ok? Todos estos tendones, recuerden, llegan prácticamente hasta lo que son los carpos, ¿sí? Recuerden que hablamos que es el retináculo, que es una cobertura de fascia, que es como una muñequera que queda ahí. Hasta ahí llegan los músculos. Recuerden que los músculos del miembro torácico de la parte del radio empiezan, casi todos se insertan o bien en el epicóndilo lateral o epicóndilo medial, ¿sí? Y hacen unos vientres anchos y luego se van afinando, afinando hasta que llegan a convertirse en tendones que pasan por este retináculo que queda en la muñeca, se puede decir, y por ahí simplemente son tendones que llegan a cada hueso o a cada zona anatómica para promover, en este caso, la extensión. Los felinos lo mismo, sí, los felinos lo mismo.
Y esto es el caso de los metatarsos, sí, el otro está un metacarpos, lo mismo. Aquí tenemos los extensores por la parte dorsal, ¿sí? Recuerden que en la tibia teníamos en la parte medial de la tibia no había músculos y en la parte lateral sí había músculos. Estos músculos en su mayoría de la parte lateral son los extensores que van a llegar a esta zona dorsal de los metatarsos, ¿sí? Esto es importante porque si es que vamos a realizar abordaje en esta zona, en lo posible hay que evitar dañar estos extensores, ¿no es cierto? Porque tienen una función de extensión. Si bien, llegado el caso, tenemos que priorizar la solución de la fractura y podemos sacrificar algún extensor que no son tan importantes si sacrificamos uno, pero en lo posible, como conversamos en la práctica y como hemos visto muy detalladamente en las prácticas, todos los abordajes o la gran mayoría no involucran ningún corte, ningún músculo de ningún tendón ni de nada. Son abordajes específicos para cada fractura sin tener que lesionar ninguna otra estructura anatómica, porque si vamos a entrar se supone que es para dejarlo mejor y no dañar algo que todo tiene que estar ahí por algo. En la vascularización, ustedes ya saben, vimos en el miembro torácico cómo viene la cefálica y se va hacia medial y cómo viene la accesoria y se va hacia dorsal, hasta llegar al final eh, de los dedos, ¿sí? Y tenemos también, ya yendo más distal, la dorsal común, la digital dorsal común del tercero y del cuarto de cada dedo tiene su vaso también, ¿ok? En el gato lo mismo, ¿sí? En el gato lo mismo. El gato, la verdad, fracturas de estas son menos comunes. Más o menos de 10 perros que tengan, gatos tendrán 2 o menos. Yo he operado muy pocos gatos de esto. Sí he operado, pero muy pocos. En perros es un montón. Es una fractura bastante común, bastante común. Yo a la semana debo operar 4 siquiera, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, hemos operado uno, ¿sí? Entonces son bastante comunes estas fracturas. Entonces, los abordajes que vamos a hacer para estas fracturas, lo vamos a hacer por dorsal. Acá les he puesto algunos abordajes que hay en los libros, ¿sí? Tenemos un abordaje en 2 líneas, un abordaje en una C y un abordaje en una H, ¿sí? Esto, si bien los libros lo recomiendan, yo no lo aplico y según técnicas actuales, lo mejor es hacer una sola incisión por el medio y por ahí se puede trabajar todo. Más incisiones no ayudarían mucho, ¿ok? Una sola incisión y con eso vamos evolucionando y vamos llegando a las fracturas y vamos solucionando una por una. ¿Ok? Recuerden que inmediatamente debajo de la piel están los vasos, ¿sí? Entonces una incisión muy fina, con mucho cuidado, para no alterar la vascularización de esta zona, que si bien no sería totalmente sentenciante de que van a cortar un vaso y ya no va, todo esto no va a ir bien, pero mientras más vascularización tenga y mejor tratemos los tejidos, recuerden que los tejidos nos van a responder de la mejor manera. Entonces, ninguna de estas tres es una incisión solo por medial, ¿ok? En este caso sería la primera, sí, la primera, pero en este caso estamos simulando que es una fractura en el 4 y quinto, sí. Si es una fractura en los 4, haríamos entre el 3 y el 4 la incisión, ¿ok? Ahí tenemos los vasos, sí, y los tendones. Naturalmente lo que vamos a hacer es, como los vasos normalmente o están hacia medial, vamos a llevar los vasos hacia medial y los tendones hacia lateral, porque es lo que la anatomía nos pide, ¿ok? Porque recuerden que la cefálica se va hacia medial, entonces vamos a llevar todo hacia medial y los tendones hacia lateral. Y en el medio de todo eso van a estar todos estos huesos. Radiográficamente,
los vamos a ver así, bien diferenciados. Nuevamente repito, son los huesos más largos. Y aquí van a ver que el primer metacarpiano es el primer hueso medial, ¿sí? Recuerden que estos huesos tienen la cabeza en la parte distal, ¿sí? La parte proximal que articula con los carpos no es la cabeza, sino la parte distal. Y estos huesos crecen por la parte distal, ¿ok? Esas dos estructuras blancas más radiodensas que ven ahí son los maleolos. Cada hueso de estos en su parte distal, sí, tienen un par de maleolos, ¿sí? Y hay una patología específica que estos se fracturan, que es típica, por ejemplo, de Rottweiler, que es bastante complicada de diagnosticar por lo pequeños que son estos huesos, ¿ok? Estos son los metatarsos, sí. Atrás, en la parte pélvica, es más difícil que tengan el primer metatarso o primer dedo, sí, también lo puede haber, pero es un poco más raro que en torácico. Acá se ven que son un poco más largos estos huesos, sí, y la verdad es más común que se fracturen en metacarpos que en metatarsos. Y acá se cumple lo mismo, ¿no? Desde medial contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí les he puesto los músculos de la región de la mano, ¿sí? Y cada uno cómo se inervan. Básicamente, recuerden que son inervados por el cubital, los de adelante, y el tibial, los del miembro pélvico. Entonces, acá les he hecho un cuadro, sí, para que más o menos se vea cómo vamos a abordar estas fracturas, porque como les dije, puede que tengan los 4 fracturados, puede que tengan 3, 2 o 1. Nos vamos a enfrentar a dos tipos de casos. Uno que haya 1 o 2 fracturas metafisiarias, ¿sí? Siendo el metacarpo 3 o 4 intactos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque recordemos, nosotros dijimos que en la clase que hicimos, en la práctica, de que el perro carga peso con el 3 y con el 4, que son los dedos, se pueden decir, más importantes que habría que evitar dañarlos, ¿sí? Aparte de la almohadilla central, que también es importante. Entonces, si es que tenemos 1 o 2 fracturas metafisiarias, ¿sí? Pero el 3 o el 4 están intactos, entonces nos vamos hacia la parte de abajo y podemos hacer simplemente coactación externa, es decir, se puede poner un vendaje, se puede poner una férula, ¿sí? Porque estos huesos del medio como que nos dan un sostén, nos dan una fortaleza, ¿ok? En cambio, si tenemos más de 2 fracturas metacarpianas o metacarpianas, con el 3 y el 4 fracturados, ¿sí? Con esos 2 fracturados, y ahí pues, tenemos que sí o sí operar, ¿ok? Sí o sí operar. Y bueno, podemos tener diversas fracturas, fractura basilar, que es de la base, que es la parte que articula con los carpos, la fractura diaficiaria, que es el cuerpo, y la fractura de la cabeza, ¿ok? En general, lo que vamos a tratar nosotros es la fractura diaficiaria. Si fuera una fractura basilar o una de la cabeza, ya sería más complicado y la verdad son muy raras y también le pondremos un vendaje. Penas diaficiarias, sí, vamos a ver qué técnicas podemos usar. La anatomía de los metacarpos y metatarsos en el perro regato son similares en las extremidades tanto torácica como pélvica, ¿ok? Los abordamos de la misma manera, tanto perro o gato. Dentro de las generalidades, vemos que son fracturas comunes. La fractura del segundo y quinto hueso metacarpiano resultan en inestabilidad de la articulación carpo-metacarpiana. Muy aparte de los conceptos que ya hemos visto de cuándo vamos a operar o no, sí, si está afectado el 3 y el 4 hay que operar sí o sí. Muy aparte de eso, en el hueso 2 y en el 5, sí, tanto en los metacarpos como metatarsos, en estos huesos insertan, recuerden, los ligamentos colaterales.
Acuérdense de estos ligamentos de que iban, en el caso del miembro torácico, desde el proceso estiloides del radio hacia el dedo 2, ¿sí? Hasta la base del dedo 2, y en el caso del proceso estiroides del cúbito, van desde el proceso estiroides hasta la base del dedo 5, ¿ok? Entonces, muy aparte de su inestabilidad propia como huesos cuando se fracturan que causan, al estar fracturada la base del 2 o del 5, causa una inestabilidad de la articulación del carpo metacarpo, ¿ok? O incluso de toda la parte de, en este caso, radiocarpo metacarpiana. Causa toda una inestabilidad si no lo reparamos, ¿ok? Porque repito que ahí se inserta un ligamento. Entonces, estos huesos tienen otras consideraciones que ya vamos a verlas más adelante. Y estos huesos son unos huesos que se hacen por abulsión. Y recuerden que toda fractura que se hace por abulsión tenemos que hacer una banda de tensión que la hemos practicado ya bastante en la práctica. Las fracturas de la diáfisis pueden ser tratadas por coactación interna si están fracturados uno o dos, ¿sí? Si los restantes están intactos, ellos actuarán como una férula interna. Si es que los 4, dijimos, están fracturados uno o dos, los demás sirven como un soporte interno al estar intactos, ¿ok? Salvo que sean estos dos, el 3 y el 4, como dijimos. Y obviamente si los 4 estuvieran fracturados, es más apropiado una fijación interna o un fijador externo. Metacarpio y metatarso crecen por distal, lo que les dijimos, crecen por su cabeza, ¿sí? Su cabeza está en distal, no en proximal, como casi todos los huesos. Y la falange también crece por el lado proximal, es decir, lo contrario, ¿ok? Pero las falanges sí no vamos a tratarlas, ahí sí se aplican vendajes y nada más, o incluso se puede plantear las amputaciones porque son huesos muy pequeños y no, si bien se pueden poner placas y tornillos y todo, pero ya es microcirugía y normalmente ya es cirugía un poco más avanzada e incluso a veces no trae buenos resultados. Vamos a encontrar fracturas, ¿sí? Diaficiarias de metacarpos o metatarsos. Vamos a encontrar fracturas del quinto o del segundo metacarpiano o metatarsiano. Y también podemos encontrar luxación carpo-metacarpiana y luxación tarso-metatarsiana. Es decir, más allá de que estén fracturados, también se puede esto estar luxado. Es el típico perro de que se tira del techo de una altura alta, cae de patas y comienza a caminar plantígrado, como un pato. ¿Ok? Eso es que se ha luxado, se han roto todos los ligamentos, este retináculo que hablábamos de carpo-metacarpo. Esto es lo que decíamos, que el quinto metacarpiano siempre fijarlo porque ahí inserta el ligamento colateral, y tercer y cuarto son los que sostienen el peso del miembro, tanto sobre todo los metacarpos. Eh, Acá vemos lo que decíamos del quinto metacarpiano, ¿sí? El quinto metacarpiano va a ser una fractura como la que ven aquí, ¿sí? Bien proximal, bien cerca de la cabeza, y justo aquí es donde inserta el ligamento colateral, tanto en este lado, ¿sí? El colateral lateral y aquí el colateral medial, ¿sí? Entonces tenemos que practicar algo que produzca una tensión en la zona. Aquí se han puesto tornillos, que es muy raro ponerlos porque normalmente son fragmentos muy pequeñitos, y lo que ponemos son bandas de tensión, un clavito y un alambre, como ya lo practicamos. Estas cirugías son obligadas. En este caso no se puede poner una férula o un vendaje porque cuando lo quiten esto va a seguir inestable. ¿Ok? Bien, la manera más común de resolver estas fracturas es poniendo clavos intramedulares. Sí, lo que ustedes ya vimos en la práctica. Y en este caso serían de manera, solo pueden ser de manera retrógrada. Es decir, del foco de fractura salen y luego vuelven a ingresar. ¿Ok? Y se va a ver así. Le ponen un clavito a cada hueso, ¿sí? Y se va a ver así. El problema de esto, sí, de esta técnica, porque tiene también sus consideraciones, es que si se dan cuenta,
Cuando nosotros hablábamos de poner clavos intramedulares, decíamos de no tocar articulaciones, y en este caso afecta la articulación que está del metacarpo o metatarso con la primera falange, ¿sí? Porque por ahí va a salir. Pero bueno, esto de evitar que el animal asiente con confianza la pata va a estar con dolor hasta que retiremos los clavos, ¿sí? Pero es la técnica más usada. La otra técnica es poner fijadores externos, pero tienen que ser muy pequeños, es un poco complicado. O la otra es que estos clavos no salgan hacia el exterior, le pongan un clavo totalmente dentro, intramedular, ¿sí? Así, sí, que el clavo esté por dentro y que ya no salga. Estas son las típicas fracturas que vamos a encontrar, sí, con todos los huesos rotos, sí, le podemos poner un clavito por dentro. Y con eso, obviamente, al siguiente día va a estar súper inflamado, eso es inevitable, pero eso va a ir bajando y el animal va a comenzar a cargar peso poco a poco. Aquí en el caso de metatarsos, sí, lo mismo, se puede poner un clavo en cada uno y eso va a hacer que esto esté en su eje. Sí, a veces no es necesario ponerlos en todos, pueden poner en los dos más, en los extremos, tanto en el 2 como en el 5, sí, pero bueno, ya que están ahí, no cuesta nada ponerla a todos y se quedan tranquilos. Y en apariencia ante el dueño también queda bastante bien, ¿ok? Es una zona, si se trabaja bien, casi nunca se infecta, sí, responde bastante bien, es una cirugía de que nos puede ir bastante bien, como para poder realizarla al inicio de cuando estamos recién agarrando horas de vuelo en la traumatología. Y la otra opción son fijadores externos. ¿Ven? Ponerlos así, por arriba, por abajo, y ponerles el acrílico que ya practicamos en clases, ¿sí? Poner un acrílico y eso también nos da estabilidad. El problema del fijador externo es que ustedes no saben realmente si es que está alineado o no los huesos. Sí, porque para empezar son 4 huesos que hay que alinear a la vez y recuerden que a veces solo siendo uno no logramos que esté bien alineado porque son fijadores externos, no entramos a la foco de fractura normalmente. Entonces a veces van a poner esto ustedes y van a ver que todos los huesos están montados o están irregulares, ¿sí? Por eso en estos casos es bueno operar al paciente con las patas hacia arriba, ¿sí? Y con algo que lo esté tensando hacia arriba para que se vayan acomodando los huesos y con eso puedan poner correctamente los clavos, ¿sí? Con los huesos estirados y que no se estén montados uno sobre el otro. Pero esta es la otra técnica también bastante común que se puede hacer. Y esto es lo que hablábamos de cuando hay una luxación completa, ¿sí? Ven cómo el animal está plantígrado. Esto no es normal, no es normal que esté tan extendido, ¿sí? Y en estos casos sí, la única solución es la artrodesis. Es decir, ya dijimos en clases que para que un hueso no se junte, no se fusione con el otro, tenemos que fresar, tenemos que con un motor fresar todo el cartílago, todo el cartílago, y luego poner algo para que se mantenga fijo ahí, como clavos, placas, tornillos, ¿sí? Y para que se fusione, ¿ok? Y en estos casos, cuando tantos son los ligamentos que hay en esta zona, tan pequeñitos y tan fuertes que no hay forma que los suturemos y quede bien, entonces en esos casos se practica las artrodesis, ¿sí? Con artrodesis, esto quedaría fijo en una posición estable, ¿sí? Anulamos la articulación y con eso el animal va bastante bien, ¿ok? Estas son artrodesis, que les ponemos una placa con tornillos en estos casos. Cuando es artrodesis, recuerden que tiene que estar por mucho tiempo para que fije. Entonces, los fijadores externos tienen mucha morbilidad, es decir, prontamente se van como saliendo. Duran 1 mes y medio, hasta 2 meses exagerando. En cambio, la placa te dura mucho más tiempo. Entonces, por eso, para artrodesis, lo mejor es poner placa con tornillos. ¿Ok? Aquí tenemos una luxofractura, porque aparte de esta fractura está luxado hacia un lado, ¿sí? De todos los metatarsos. Aquí
una placa muy, muy antigua, tiene una fractura del quinto metacarpiano, ¿sí? El quinto metacarpiano. Eh, y aquí está cómo solucionarlo, ¿no? Aquí se puso en este caso dos cerclajes y un clavo. Dos cerclajes y un clavo. En este caso son huesos muy finos, muy pequeñitos y se ponen clavos muy, muy, muy delgados. Aquí otra, ¿sí? Para que vean cómo se debería ver cuando es la buena y la mala. Nunca se olviden que siempre, si quieren la mejor enciclopedia, la mejor forma o copia de cómo debería quedar, tomen la pata buena, ¿sí? Acá están todos rotos, y así debería estar. Acá si se dan cuenta es un animal cachorro, nos damos cuenta que es cachorro por las fichas de crecimiento. ¿Ven? Este hueso por aquí en la base no crece nada. No hay ninguna línea de crecimiento. En cambio aquí, en la parte distal, líneas de crecimiento. Entonces, este hueso crece por distal, por aquí, por estas líneas que están aquí. Este es un cachorro. A veces ocurre en ambas patas y estas fracturas también típicas de cachorros que son las que decimos en tallo verde, como son fisuritas que tienen en todos los dedos, ¿sí? Acá sí están algunos montados, pero en esta no, ¿sí? Y en esta, si es que no hay desplazamiento y es cachorro con un vendaje por 10 días, esto puede ir bastante bien. Otra fractura de metatarsos, sí, recuerden siempre tomar dos posiciones, ¿ok? Y a veces estas fracturas, como esta aparentemente por lo que veo aquí, son fracturas que vienen con toda la carne pelada y se ve el hueso, se ve todo, sobre todo son producto de atropellos, ¿sí? Y en estos casos a veces estos pedazos o fragmentos de hueso hay que retirarlos, si es que están, si ustedes ven que no están vitales, hay que retirarlos junto con todo el tejido necrótico y lacerado, porque esto puede infectar todo lo demás, ¿ok? Y en estos casos que hay pérdida de tejido blando de recubrimiento, sí o sí es mejor fijador externo, no poner fijadores clavos internos porque hay una infección y una contaminación en esa zona. Y si ponemos clavos, vamos a contaminar internamente los huesos, la médula de cada hueso. Entonces es mejor poner aquí en estos casos fijadores externos. ¿Sí? Aquí lo mismo. Aquí alguno que está bien, fracturado, fracturado, y este fracturado y luxado. Aquí lo mismo, todo fracturado. Acá hay una luxofractura. ¿Ven cómo acá explosionó todo esto? Es el tobillo. Acá explosionó. Esto normalmente tendría que acabar en artrodesis, anularlo todo, porque está todo destrozado. ¿Sí? Aquí lo mismo, un cachorro, típica fractura de cachorro, eh, no valoran el peligro de las cosas y normalmente acaban con varias fracturas. Pero recuerden también que al ser cachorros prontamente osifican, tienen un potencial de crecimiento, de osificación muy rápido. Esta ya la vimos. Y las conclusiones, como todo abordaje, el abordaje conservar vasculatura, y no solo vasculatura en este caso, sino los tendones, ¿sí? Para estas fracturas, para las fracturas específicamente metacarpos y metatarsos, no se corta ningún tendón ni nada, solo con tejido blando, abriendo la piel y un poco de subcutáneo, y ya están ahí los huesos y no se corta nada, ¿sí? Los metacarpos y metatarsos que cargan peso, recuerden, son el 3 y el 4. Siempre intentar conservarlos, siempre intentar que estén bien. Hay lesiones serias que produzcan plantigradizo, valorar la artrodesis, ¿sí? Si son lesiones más arriba de la articulación, ¿sí? Eso no va a solucionarse ni con una férula, ni con fijadores, no. Eso tiene que ser una artrodesis, tiene que fresar todas las articulaciones, todos los cartílagos y poner una placa, ¿sí? Con tornillos para que eso se fusione y ya no duela, ya no esté inestable esa zona, ¿ok? Básicamente esto es lo que quería que veamos de los metacarpos y metatarsos. ¿Alguna duda al respecto? No, doctor, todo está claro.
Doc, una consulta. Hay algunas fracturas de que con inmovilización pueden llegar a encallar. ¿Cuáles serían para que las podamos distinguir, digamos, y que no sea necesario colocarle los clavos? Hola, hola, Joan, ¿cómo estás? ¿Me repites la pregunta, por favor? Hola, Doc. Como que se Buenas estaba noches. cortando. Le consultaba, Doc, respecto a en qué, en qué casos de fracturas son las que deberíamos colocar los clavos o solamente con inmovilización poder hacer de que encalle. Clavo sí o sí, si es que están fracturados los cuatro. Clavo sí o sí, si están fracturado el tercer y cuarto dedo. O todos, o el 3 y el 4 están fracturados, incluidos en la fractura, o sea, puede que tenga uno más, pero si están esos dos fracturados, sí o sí hay que operar. En los demás, no. Si están fracturados el 2 y el 5 en la parte del cuerpo, no en la parte proximal, donde están, donde enganchan los ligamentos, no se opera. Si solo está un hueso fracturado, no se opera. No tiene sentido. Si solo es uno, no se opera. Hablando de los del medio, ¿no? Porque nunca se olviden que fracturas del 2 o del 5, sobre todo en metacarpos, ahí insertan tendones. Ustedes se van a dar cuenta porque el hueso se va a ir para un lado, toda la pata se va a ir para un lado. Ustedes se van a dar cuenta muy sencillo, porque va a estar inestable. Pero en principio, como casi siempre pasa, que se van a fracturar los cuatro y hay que operar, intervenir los cuatro. Sí, lo que pasa es que es muy difícil que ustedes los alineen, los cuatro y les pongan un vendaje encima. Es muy complicado, salvo que sea un cachorro que ustedes lo puedan más o menos alinear y no hay ninguna fractura expuesta, no hay ninguna lesión en tejido, que el vendaje produzca luego que se macere y que se pudra todo el tejido. Si es un cachorro, repito, y la piel está sana, intentando estirar lo máximo posible, le puedan hacer un Robert Jones, un vendaje Robert Jones, y con esto podría ir bien, ¿no? Podría ir bien. Gracias, Doc. Por nada. ¿Alguna duda más? Esto es la típica fractura y van a encontrar muchos con el tejido lacerado, porque son típicos perros que están atropellados. Sí, y ahí sí o sí fijador externo. Clavos muy finos y acá sí les va a servir mucho el acrílico porque fijadores tan pequeños son complicados de conseguir, entonces el acrílico se acomoda muy bien, se acomoda muy bien. Ponen clavos y pueden poner clavos lisos porque son varios huesos, ponen clavos en toda la zona, siempre mínimo dos por cada lado, y acrílico delgado, fino, ¿no? Para que no se vea tan tosco esa zona, y eso les puede ir bien. Bueno, ahora vamos a ver algo importante para traumatología, que es el manejo de los equipos de radiología. Y esto... Bien, ¿se mira? Sí, Doc. Bien. El estudio más que va de la mano de la traumatología, ya dijimos que es los rayos X, ¿ok? La radiología. Pero a su vez hay que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Para bien y para mal. En conceptos generales, el equipo de rayos X en una clínica
después del hemograma, después de un equipo de hemogramas, es el que más rápido se paga, ¿sí? Es decir, es un equipo de que fácilmente pueden ustedes recuperar lo que costó y ganar dinero con estudios de estos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se hacen rayos X no solo a huesos, ¿no es cierto? No solo es traumatología, van a ser huesos cuando el animal se cae, cuando el animal no respira bien, cuando el animal vomita, cuando se ha comido algo. eh, Casi para todos los sistemas sirve bastante bien el equipo de rayos X, ¿ok? Entonces, una clínica debería tener un equipo de rayos X después de un equipo de hematología. ¿Por qué? Porque es un estudio necesario. Pero yendo específicamente a traumatología es fundamental, ¿sí? Porque ahí podemos primero tener el diagnóstico de qué tipo de fractura es, qué hueso es, y segundo, poder sacar radiografías para ver cómo nos quedó lo que hemos hecho, y tercero, para luego hacer seguimientos de todo esto, ¿no? De todo, cómo va la osificación, si está bien, está mal. Recordando las 4 A's que vimos para ver postquirúrgica si es que está bien lo que hemos hecho. Entonces, a su vez, a veces uno no compra el equipo rayos X porque tiene mucho temor a lo que es la radiación, ¿no es cierto? Y ese temor es válido, pero hay que entenderlo y conocerlo y saber cómo manejarlo, ¿sí? Para que no tengamos problemas y podamos trabajar estos equipos sin mayor problema. Como les dije, Bolivia es muy parecido a Perú, casi en todo, y también en su informalidad en ciertas cosas. Los rayos X en Perú, aunque está mejorando un poco la cosa, pero a veces están muy mal implementados, ¿no? Están en salas sin ninguna protección, que no están cubiertas por ningún tipo de metal que pueda inhibir la radiación que sale por ahí, equipos de que no están controlados, que no tienen sus registros de supervisión y cosas así. En el Perú, yo fui ya hace como 15 años, por ejemplo, el primero en sacar licencia de radiología veterinaria, ¿ok? Porque se viene usando en Perú más de 40 años o más equipos de rayos X, eh, pero de manera así, como se dice gitanamente, ¿no? No, sin ninguna licencia ni cosas así. Entonces, ya allá en Perú, las organizaciones que se encargan de radiación tenían ya establecido que veterinaria usaba y también daba una licencia para esto, sino que nadie la sacaba. Entonces yo fui, la saqué y les pareció raro y todo, pero bueno, saqué mi licencia de usuario de equipo rayos X veterinario. ¿Por qué? Porque en su momento pedían para poder tener licencia del local de que haya alguien con esta licencia en el hospital o en la clínica para que pueda usarlo y a su vez para que le puedan dar licencia al local. Entonces yo fui de los primeros o el primero que saqué esta licencia. Y cuando yo hice este curso, nos catalogaban a los veterinarios en el mismo grupo de los odontólogos, ¿sí? Es decir, como personas con mínima exposición a radiación. Ustedes han visto que el odontólogo, cuando ustedes van al odontólogo y les toman una radiografía del diente, les pone un chasis súper pequeñito, intraoral, ¿sí? Y luego acercan un aparatito muy pequeñito a la boca, ¿sí? Y luego encima el que va a tomar rayos X se aleja como 3 4 metros, porque tienen como un cable que se puede estirar y a veces incluso se ponen mandil, ¿no? Y el collar de tiroides, todo, y recién disparan. Y la radiación es mínima para poder sacar esas radiografías. Porque recuerden que los dientes son las estructuras más radiodensas del organismo, o sea, fácilmente se pueden radiografiar. Y si uno se pone a comparar esto que les acabo de contar con el uso de veterinaria,
si los que tienen equipos o han visto en veterinaria, nosotros primero que sacamos con mucha más potencia, ¿sí? Como si fueran niños o a veces como si fueran personas, porque son animales tremendos. Entonces tenemos que manejar fuertes cantidades de radiación. Segundo, nosotros casi siempre no nos podemos alejar del paciente porque lo estamos agarrando ahí para poder tomar rayos X, ¿sí? Eh, Tercero, no tenemos este apoyo del dueño, en este caso del perro o el gato o el animal que tratemos, para que él mismo pueda agarrar la placa o mantenérsela y nosotros podernos alejarnos con confianza, ¿ok? Entonces, nosotros estamos mucho más cerca, en todo caso, del grupo de la gente que hace radiología intervencionista, es decir, que está ahí a la radiación todo el tiempo, ¿ok? Ni siquiera como un médico radiólogo o como un técnico radiólogo, porque el técnico radiólogo tampoco se expone a la radiación. Él está, nos ponen ahí en la máquina, nos dice, ponte así, respira, no respira, pon la mano así, así, él se esconde detrás del biombo plomado y desde ahí dispara, ¿ok? Y eso no nos pasa a nosotros. Nosotros casi siempre estamos ahí en primera línea, a nada, ¿sí? Agarrando al perro, ¿sí? Y irradiándonos constantemente. E incluso eh, exponemos nuestras manos y nuestras manos muchas veces salen en las placas de rayos X, ¿sí? Y eso es gravísimo, ¿ok? Eso es gravísimo. Entonces, debido a esto es que viene esta charla de protección radiológica. Esta charla yo la di en un curso que se hizo en Perú el año pasado, sí, con una organización importante que ya les he hablado a ustedes de lo que es la AO, la OVED, y en ese curso de traumatología de nivel básico, o sea, de principios, hay una charla de radiología, o sea, para que uno entienda cómo debe protegerse y debe cuidarse de esto. Pues bien. Los objetivos serán describir los efectos químicos y biológicos de la radiación, descubrir el uso racional y adecuado de los rayos X en la cirugía, diagnóstico traumatológico ortopédico, ¿sí? Y comprender la importancia y los medios adecuados de protección del personal veterinario en el diagnóstico radiológico. Abarcaremos qué es la radiación, por qué nos interesa a los veterinarios, qué tipo de daño puede causar, cómo protegernos y consideraciones finales. En 1895, sí, que más o menos en 1890 fue cuando se inventó esto, y recuerden que esto se inventó por un accidente, sí, que la esposa del que inventó, que es Roentgen, puso la mano en algo que estaba haciendo este hombre y se vio su mano, sus huesos, sí, en un film, y a partir de ahí se comienza a desarrollar esta especialidad. En estos años, en 1895, ¿sí? Se hacía mucho, se usaba mucho poner la mano en la radiografía antes que la posición anatómica, ¿sí? O la parte anatómica que queremos radiografiar, se ponía primero la mano para calibrar el equipo. Es decir, poníamos nuestra mano y con eso calibrábamos, tomábamos, disparábamos hasta que decíamos, bueno, ya está bien, ahora sí pongo el miembro, pongo lo que quiero realmente radiografiar, ¿sí? O sea, se usaba eso. Nuestra mano poníamos para más o menos guiarnos una primera para calibrar el equipo. En 2024 vamos a encontrar muchas radiografías todavía con nuestra mano también ahí, sobre todo en veterinaria, obviamente, ¿sí? Van a encontrar muchas radiografías con nuestra mano que sale en los equipos, en las placas de rayos X. Obviamente ahora, cada vez que han aparecido ahora los equipos digitales, es mucho más fácil cortar inmediatamente, ¿no? Y desaparecer la mano, pero la mano ya ha sido irradiada, ¿ok? Pero vean la diferencia, casi más de 100 años, y cómo los veterinarios seguimos súper atrasados, ¿sí? Esto es por falta de conocimiento y de cultura, y nos estamos dañando. ¿Qué pasaba con esta gente? Los anteriores radiólogos, toda esta promoción de radiólogos que ven aquí,
a los 10, 15 años, dependiendo del tiempo que trabajaban, todos tenían amputados los dedos, porque se comenzaban a necrosar. Entonces era muy común ver a radiólogos con todos los dedos amputados, porque se necrosaban, como les digo. ¿Ok? Entonces de ahí se fue viendo los daños y perjuicios que causaba la radiación. A su vez, nosotros estamos expuestos a radiaciones ionizantes, porque los rayos sí que son radiaciones ionizantes, ¿sí? De muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras. Incluso con la comida y el agua, que cada vez vienen más irradiadas, ¿sí? Por tantos componentes que les ponen, por los mismos rayos cósmicos. Cada vez que uno viaja en avión, mientras más largo sea el avión, también se irradia más, ¿sí? La misma radiación gamma terrestre, recuerden también el mismo uso de celulares, el mismo uso de estar cerca del microondas, o sea, siempre radiación, siempre. Y básicamente de todo esta, la exposición médica simplemente es un 22,2%. Es decir, la radiación siempre convive con nosotros, ¿ok? Entonces la radiación básicamente es energía de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y los rayos X es la radiación ionizante. Ustedes a veces habrán visto lo que se llama los rayos ultravioletas, ¿sí? Y los rayos infrarrojos, ¿sí? Eso han escuchado. Entonces, aquí ven en este cuadro de abajo lo que se dice ultravioletas, que van más allá del violeta, de ahí viene su nombre, y por aquí los infrarrojos que van por debajo de los que son infrarrojos, ¿ok? Y en el medio es donde está, ahí van a ver lo que son los rayos X que estarían más tirando para los ultravioleta. De los ultravioleta, ahí seguirían los rayos X, ¿ok? Por más allá de los ultravioleta están los rayos X. Hacia este lado, hacia el lado derecho están los no ionizantes y hacia el lado izquierdo los ionizantes. Y aquí están los rayos X, ¿ok? Bien. ¿Qué es la radiación? La radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. A su vez, las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Y esto hace que generen radicales libres, que son lo peligroso, los radicales libres, porque es energía que se queda ahí latente y eso nos puede hacer unos cambios en nuestro ADN, en nuestra genética, que es lo más peligroso de la radiación. Bueno, cuando hablamos de radiación tenemos que tener como todo una medida, ¿sí? Si hablamos de líquido, hablamos de ml, si hablamos de longitud de metros, ¿no es cierto? Entonces, la unidad de la radiación es el sievert, ¿sí? Sievert. Y a su vez un sievert es un julio, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en protección radiológica es más frecuente hablar de milisievert, ¿sí? Vamos a hablar mucho de milisievert, que es 0,001 sievert, ¿ok? Bien. ¿Qué efectos causa rayos X sobre el organismo? Los rayos X causan ionización. ¿Qué es ionizar? Es que quitan un electrón de átomos generando radicales libres, ¿ok? ¿Y cuál es el problema con esto? Que estos radicales libres generan una reacción en cadena que genera más radicales libres y daño celular. Este es el mayor daño sobre el organismo, estos radicales libres, ¿sí? ¿Y qué pasa? Altera la integridad de las células y del ADN generando muerte celular, que en todo caso sería lo mejor, imposibilidad de dividirse a las células afectadas, ¿sí? Y lo peor, que hace mutaciones genéticas. Entonces, esto podría derivar en algún tema de cáncer, ¿ok? Sí, por eso es lo peligroso de esto. Y obviamente los tejidos más afectados son los de mayor tasa de reproducción, como tejido hematopoyético, piel, intestino. Por eso que también justamente lo que se protege también son las gónadas,
¿no es cierto? Se van a proteger, cuando viene el mandil protege desde el cuello sin incluirlo hacia abajo, protegiendo las gónadas, ¿sí? Y nos ponemos aparte un protector de tiroides, que es como un collarín, que es para evitar de que nos afecte la tiroides y no sea algún problema a futuro. Entonces lo que hablábamos ahí, que el daño al ADN puede generar tumores malignos. Acá hablamos, repetimos lo que decíamos, que por ejemplo los rayos cósmicos en un vuelo a gran altura causan, por ejemplo, de 0.01 a 0.01 milisievert por hora. A mayor altitud hay más radiación. Radiación de fondo natural, ¿sí? Es 0.01 milisievert día normal de exposición. O sea, esto es lo que recibimos normalmente por día. ¿Por qué es importante todos estos datos? Porque constantemente recibimos radiación, radiación, radiación. ¿Ok? Y la radiación, a fin de cuentas, es como sacarse un ticket de lotería, ¿sí? Mientras más radiación recibamos, tenemos como más chances de que nos pase algo. Por eso, en lo posible, hay que evitar estar irradiándonos sin sentido o sin que tenga un por qué ser necesario. Exposición del cuerpo a rayos X, obviamente las manos tienen mayor riesgo de exposición, ¿sí? Los ojos eh, también nos puede causar problemas como cataratas, por eso que venden unos lentes especiales también para protegerse los ojos. Por suerte cada vez esto antes era muy caro, cada vez está saliendo más económico porque están viendo e inventando materiales de los que se pueden hacer que son más económicos, pero mucho cuidado con la radiación cuando compran la protección para esto porque si es muy barato hay que dudarlo también que sea eficiente, ¿ok? Que sea eficiente, porque no sirve de nada, incluso es peor que se confíen ustedes en unos mandiles que son muy delgados y muy económicos a su vez y de repente esto no sirve para la radiación que estamos nosotros expuestos, igual que los lentes, porque yo, por ejemplo, he visto muchos mandiles muy delgados y estos son especiales para dentista, porque repito que el dentista se pone a 5 metros, 3 metros de nosotros y desde ahí dispara. Entonces ahí no hay mucho problema. Nosotros que estamos mucho más cerca, habría que comprar de un lugar seguro, que nos aseguren que esto es para eh, trabajo constante y cercano de radiación. Y también recuerden que todos estos mandiles tienen su tiempo de vida. Normalmente duran máximo 2 años. ¿Ok? Mucho cuidado. En la tiroides nos puede causar un carcinoma papilar. Sí, esto pasa por la radiación. Esto se daba mucho antes cuando hacían a las mujeres las mamografías, sí, y no les cubrían la tiroides y hubo mucha incidencia de carcinoma de tiroides. Y una dosis carcinogénica de la radiación para inducir carcinoma de tiroides es, por ejemplo, 100 milisilvers. Aquí más o menos vamos a comparar lo que produce la comparación de hacer una placa radiográfica y una tomografía. Por ejemplo, si uno usa inadecuadamente los rayos X en la consulta diaria y por A o B le toca luego hacerse él mismo una tomografía, no sé, para revisarse los pulmones, para revisarse, se cayó de cabeza y quieren revisar la cabeza o algo, ¿sí? Un rayos X te genera 0.1 milisieverts, si es un rayos X de tórax, ¿sí? Que es bastante alto porque nos ponen bastante penetración para poder ver bien el tórax. Si nos hiciéramos a su vez una tomografía de cabeza, ¿sí? Es 1.5 milisilvers, como 15 rayos X de tórax. Y si nos hacemos una tomografía de todo el cuerpo, nos genera 9.9 milisilvers, ¿sí? Estos son como si hiciéramos 100 radiografías, ¿ok? Entonces, vuelvan ustedes a la comparación que como si esto fuera una rifa. Están sacándose de frente 10 rifas más para un posible daño, ¿ok?
Entonces hay que tener mucho cuidado con exponernos sin ningún sentido a la radiación. Y una radiación de una bomba nuclear crea de 500 a 1000 milisieverts, por ejemplo, que serían 50 a 100 tomografías computarizadas de todo el cuerpo. ¿Cómo está actualmente la protección radiológica en veterinaria? La radiología va de la mano de la especialidad de traumatología y ortopedia, eso es clarísimo. El avance y aparición de nuevas técnicas o nuevos implantes nos obliga a realizar cada vez más planificaciones y eso a su vez muchas veces implica más tiempo en rayos X, ¿sí? Todas estas cirugías que están apareciendo de poner prótesis de cadera, diversas prótesis, diversas placas, diversos estudios, nos están haciendo que solicitemos más radiografías para poder hacer más evaluaciones, ¿sí? De repente ustedes antes de este curso no hacían radiografías postquirúrgicas o no hacían cada mes, cada 2 meses. Entonces ustedes ya al saber de esto ya saben que hay que hacer más rayos X. ¿Ok? Entonces esto es el avance del conocimiento. A su vez es cada vez más asequible y necesario la adquisición y uso de equipos rodables en quirófano, arcos Sensei y tomógrafos. ¿Sí? Antes, solo partiendo de rayos X, era casi imposible tener un equipo de rayos X. Ahora cada vez se puede, ya con la aparición de equipos chinos, por ejemplo, o equipos coreanos, o también un mercado de segundo uso que cada vez va aumentando más, ya podemos acceder a tener un equipo de rayos X, incluso tener un equipo solo para quirófano. Lo mismo los tomógrafos, cada vez van bajando más de peso, más de precio, y también ya hay veterinarios que pueden adquirir tomógrafos y Arcos en C lo mismo. Arcos en C es eh, radiación en vivo, o sea, en directo, perdón, es radiación constante, ¿sí? A su vez, la impericia de nosotros como cirujanos que queremos mejorar nuestras cirugías o procedimientos a veces nos hace olvidar el riesgo que implica la radiación. Y a veces por hacer la radiografía de un caso que nos parece simpático, que queremos radiografiarlo mucho, no tomamos las precauciones, nosotros mismos entramos a rayos X y tomamos las placas constantemente, no nos protegemos todo y eso nos puede causar problemas. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa cuando tiramos o cuando hacemos una radiografía? ¿Sí? Eh, Los rayos X tienen un componente fundamental que es el tubo. El tubo es de donde sale esa luz. Esa luz básicamente no son los rayos X. Esa luz simplemente es el colimador, ¿no es cierto? Es el que más o menos eso sirve para saber dónde, en qué área vamos a irradiar, qué área vamos a enfocar y qué área obviamente va a salir en nuestra placa de rayos X. Sí, esa luz no es la radiación. Eso es lo que da, eso se llama el colimador. Eso sale del tubo, ¿ok? Este tubo manda fotones, ¿ok? Y miren este ejemplo, por cada 100 fotones que llegan al paciente, ¿sí? 10 o 20 se dispersan, ¿ok? Solo 2 de estos 100, el 2% son los únicos de que llegan al equipo que nos va a dar la imagen. Y el 80% son absorbidos por el paciente. ¿Ok? Eso es en caso de humanos. Eso es en caso de humanos. Entonces, el 2% que nos da la imagen, eso no nos importa a nosotros porque es lo que es, pero en este caso, el 80% que es absorbido por el paciente no nos importa porque eso va al paciente, ¿sí? No va a nosotros como, o sea, obviamente si estamos haciendo al paciente es porque necesita, no es porque queremos irradiarlo, entonces eso es parte de, pero en cambio ese 10 a 20% de este disperso es lo preocupante, es lo que nos va hacia nosotros como veterinarios que estamos ahí al lado del perro tomando los rayos X. Esto en humanos no pasa nada porque el humano está detrás de un biombo de plomo o incluso detrás de todo un cuarto plomado, entonces eso no les llega a ellos, ¿sí? Y otra cosa importante que saber es que la radiación es inmediata, solo está cuando se dispara. O sea, no es que acaban de disparar o en este cuarto toman rayos X que se cae radiación, eso es mentira.
Solo cuando disparan sale, que es un segundo o menos de un segundo, ¿sí? Milésimas, y inmediatamente la radiación se va. Solo es cuando se dispara nada más. O sea, a veces hay mujeres que están embarazadas o tienen miedo que no va a entrar ahí, pues no, solo cuando se dispara hay radiación. Cuando no se dispara no hay radiación en el cuarto, no queda por ningún lado retenida la radiación, ¿ok? Entonces la dispersión de la radiación se dirige principalmente hacia el operario o cirujano, cuando por ejemplo se hacen rayos X en sala de cirugía, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso, que hacemos normalmente en un cuarto aparte, en nuestra sala de rayos X, va hacia nosotros. La fuente principal de radiación para el equipo cirujano es radiación dispersa del paciente. ¿Sí? Estas flechas que ven ahí son las que se dispersa y es lo que nos va directamente a nosotros. Bien, la radiación tiene dos efectos sobre nosotros. Tiene dos tipos de efectos, estocásticos, ¿sí? Que son aquellos cuya ocurrencia está en función de la dosis, es decir, la probabilidad de ocurrencia del efecto es proporcional a la dosis recibida, ¿ok? En este caso no hay una dosis umbral o valor mínimo de dosis. Entre los efectos estocásticos tenemos el cáncer y los efectos hereditarios. Ante la generación de cáncer no se puede decir con certeza que este fue ocasionado por la radiación, ¿sí? No hay una relación, porque ustedes han visto ahora el cáncer como que está de moda y mucha gente tiene cáncer y esto no se puede relacionar 100% a la radiación, pero sí es verdad de que la radiación va a favorecer mucho más a esto, ¿ok? Entonces, según esta definición, no hay dosis por pequeña que sea que no implique un riesgo de cáncer en el futuro. Este es el efecto que nos preocupa a nosotros, el estocástico, ¿ok? Que es la radiación constante que se va acumulando en nosotros, ¿sí? Por eso les decía, si ustedes se exponen constantemente a rayos X y después tienen que tomarle a ustedes rayos X o una tomografía, se va a ir sumando, se va a ir sumando, se va a ir sumando, ¿ok? En esta no hay una dosis umbral, no hay una dosis alta ni mínima, todo se va sumando, ¿ok? Y esta es la que causa, como dijimos, esta variabilidad en el ADN de las células y esto puede ocasionarnos alguna presencia de cáncer. Si bien hay estudios ahora que están diciendo de que estas células normalmente se mueren, ¿sí? Que generan apoptosis y se mueren, ¿sí? Pero eso todavía no está 100% comprobado. Entonces, esto va siempre ascendiendo, ¿no? De menos a más. Cada que toman más, el riesgo va aumentando. A su vez, estos tienen tres características, ¿sí? Los efectos se presentan a partir de una dosis mínima, que para una exposición de cuerpo, ahora vamos a ver los determinísticos, ¿sí? Estos tienen tres características. Hay una dosis mínima, una dosis umbral, que para una exposición de cuerpo entero el umbral es de aproximadamente 500 milisieverts y en un corto tiempo de latencia. En un segundo lugar, la severidad o gravedad del efecto aumenta a partir de una dosis umbral. Y finalmente se establece una relación clara entre el agente causante y el efecto. Este es un síndrome agudo por radiación. Esto es cuando hay, bueno, por ejemplo, las bombas atómicas, cuando hay fuga de radiación N motivos. Por ejemplo, a veces a esta gente que le hacen radioterapia, les ponen ciertos agentes que causan radiación y los separan a ellos, los ponen en ciertos cuartos o habitaciones o en ciertas salas para que esta radiación focalizada haga su efecto, ¿sí? Y lo tratan de focalizar mucho en la zona que quieren que cause este efecto de radiación, ¿sí? Y si esto estaría mal llevado, estos isótopos que le dicen estos componentes que causan radiación, si están mal llevados, podrían causar a la persona que trabaja en esa zona una exposición alta y esto puede provocar, obviamente, desde quemaduras hasta la muerte, ¿no es cierto? Eso es el efecto determinístico, que ese no nos afecta a nosotros
porque no estamos a ese nivel, estamos en el otro, en la acumulación constante, ¿sí? No empieza de cero, empieza a partir de una dosis mínima y de ahí, de acuerdo a lo que te va, la dosis que has recibido, tienes un efecto hasta la muerte, desde quemaduras hasta la muerte. Bien, esto es lo más importante para nosotros, la protección radiológica. Tenemos dos objetivos, evitar los determinísticos, sí, obviamente evitar una fuga de radiación, no estar en lugares de radiación, y reducir los efectos estocásticos. Básicamente, nuestra función de esta charla es esto, reducir efectos estocásticos, o sea, esta radiación acumulativa y constante. La protección radiológica se basa en tres principios: justificación, limitación y optimización. ¿Qué significa la justificación? No se deberá efectuar ninguna actividad que produzca exposición a radiaciones a menos que produzca un beneficio a los individuos expuestos a la sociedad, de modo que compense el riesgo causado. ¿Ok? No vamos a hacer rayos X por hacer. Sí, tiene que haber un objetivo por qué. Sí, estar claros que lo que vamos a hacer va a ser en beneficio del paciente, que lo necesitamos, no hacerlo por hacer. Tenemos la limitación, que la exposición de los pacientes expuestos debe estar sujeta a dosis límites o a un control de riesgo en el caso de exposiciones potenciales. Incluso ahora se está hablando de, igual que hay dosis mínimas para las personas, ¿sí? La gente que trabaja en radiación, acá por ejemplo en España, tienen ciertos privilegios, solo trabajan 6 meses al año y solo trabajan ciertas horas. En Perú también tenían ciertas ventajas, ¿no es cierto? Porque no pueden estar, gracias o debido a que trabajan a este tipo de estas áreas, entonces tienen ciertos cuidados que tienen que tener y entre ellos trabajar menos para estar menos expuestos, ¿ok? Entonces, se está hablando ya de para los perros y animales también poner límites, ¿sí? De cuánto se pueda tomar. Esto es un futuro, creo que a mediano plazo, que ya va a haber, obviamente siempre empezando de países de primer nivel hasta que llega a nosotros, porque también se está viendo de que sacar placas constantemente a perros puede causarles problemas igual que en humanos, ¿ok? En nuestro caso, que vamos a estar ahí en la sala con los perros, esto nos ayuda o lo podemos tomar como tomar las dosis necesarias, ¿sí? Y no dosis muy fuertes que puedan afectar a nosotros que estamos ahí, ¿ok? Para, para los perros o en general siempre es mejor subir lo que es el kilovoltaje, ¿sí? Y bajar el miliamperaje, ¿sí? Siempre porque esa radiación más va a afectar al paciente y no a nosotros. Y la optimización, la magnitud de la dosis individual, el número de personas expuestas y la posibilidad de recibir dosis debe mantenerse tan bajas como razonablemente sea alcanzable, considerando factores sociales y económicos, ¿ok? O sea, optimizar nuestro equipo. En el caso de nosotros, ya un pequeño consejo sería, si es que nosotros tenemos rayos X, ya la primera forma de evitar tanta radiación es que vamos rotando entre el personal de la clínica que vaya tomando los rayos X y no sea solo uno el que tome siempre. ¿Ok? Vamos rotando. Muy bien. En el principio de radiología tenemos lo que se llama el principio ALARA, que es tan bajo como se pueda lograr razonablemente. Hay tres formas de protegerse de la radiación. Número uno, la distancia. Simplemente con la distancia, al alejarnos, cada metro que nos alejamos ya va descendiendo exponencialmente el chance que nos afecte la radiación, solo con la distancia, ¿sí? Solo cada vez alejándonos más, ¿sí? Luego, el tiempo. Mientras menos sean disparos, hagamos disparos mucho más
más cortos, es mucho mejor porque obviamente es menos el tiempo de radiación que está en el cuarto. ¿Ok? Entonces, programar nuestros equipos, los que tenemos, en estos valores que tenemos en un cuadro ahí, ¿no? Imagino que cada uno, los que tienen rayos X, tienen un cuadro que saben, por ejemplo, para tórax de perro de 10 kilos, cuánto de kilovoltaje, cuánto de miliamperaje. Siempre intentar poner el miliamperaje más bajo, que eso implica que es un tiempo mucho más bajo. ¿Ok? Y finalmente el blindaje. Para nosotros sí o sí, un chaleco y un tiroides. Y si podemos, lentes más. ¿Ok? Eso es importantísimo. Aquí vemos como la distancia, ¿sí? A medio metro recibimos en los ojos 3.2 milisilvers y a un metro solo 0.8. Y a 2 será 0.1, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que esto es la radiación dispersa, ¿sí? Y así va afectando y a diversas zonas, como a la parte más cerca a las gónadas, por ejemplo, sería 1.2 y a un metro solo 0.3. ¿Ok? Esto es solo con alejándonos, alejándonos. Yo sé que a veces es complicado, sí, pero tenemos que acostumbrarnos, por ejemplo, cuando tomamos rayos X, que los dueños agarren al perro, que los dueños agarren al perro. Cuando yo estuve en Argentina haciendo la estancia en el hospital, si es que el dueño no iba con un ayudante, no se le hacía rayos X, no se le hacía, no se exponía a nadie, ni a los practicantes, a nadie. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se encontraban ahí dos, cada uno con su perro, y uno ayudaba a uno, luego se ayudaba al otro, entre los dos dueños, ¿ok? Nosotros, yo sé que es complicado en la práctica privada a veces hacer eso, pero por lo menos intentemos. Habrá gente que sí entenderá y entrará y agarrará a su perro. Esta gente que le tomen un rayos X no pasa nada, pero ustedes que estén siempre en rayos X sí les va a pasar. Entonces, igual con el personal ir rotando uno, otro, otro, y eso más o menos ya es un manejo inicial para evitar tanta radiación, ¿no es cierto? Y en lo posible, ¿cómo manejamos en veterinaria la distancia? Pues sedando a los pacientes, ¿sí? Sedándolos, poniéndonos, inventándonos sacos de arena, posicionadores, todo para poner el perro ahí sin que se mueva y poder tomar bien un rayos X. Sí, es la gran diferencia con humanos, que al humano le pedimos que se quede quieto y ya está. En perros no. Nosotros usamos acá muchas bolsas de arena, muchos posicionadores, así como especie de almohadas, para acomodar al paciente, muchas sogas, ¿sí? Y eso evita que estemos en el cuarto. Incluso ya ni los dueños tendrían que estar, solo el perro nada más, medio sedado y con estos aparatos para poder tomar los rayos X. La dosis dispersa es menor cuando aumenta la distancia del paciente. ¿Cuándo se dice que es razonablemente seguro? A 3 metros de la fuente. Sin ninguna protección, solo con estar a 3 metros ya es bastante seguro, por ejemplo. Esto es lo que les hablaba yo de las cartas técnicas, ¿sí? Que se fabrican. Acá, por ejemplo, bueno, esto está en catalán, pero acá está la posición, por ejemplo, el fémur en lateral y en ventrodorsal de 0 a 10 kilos. Fémur lateral ventrodorsal de 10 a 20, fémur de 20 a 30, fémur de 30 a 40. Tórax igual, y así. Estas tablas ayudan mucho para poder no siempre sacar lo mismo y no siempre estar quemando las placas y irradiando mucho. El tiempo, ¿no es cierto? Decíamos que hay que bajar a lo mínimo, ¿sí? Y también saber colimar. ¿Qué es colimar? Cuando tomamos una placa de rayos X, nos tiene que salir ideal así, con este zona blanca alrededor. ¿Ok? Eso significa de que hemos focalizado muy bien al paciente, ¿sí? Muy bien, y la radiación dispersa es mínima. Hemos colimado bien, hemos focalizado bien lo que queremos, ¿sí? Y la radiación dispersa es mínima. Y aparte, mínimos tiempos. Acá es lo que les decía yo, de poner sacos de arena, dormir al paciente, ponerle sogas, inventarse cosas, posicionadores, todo para evitar estar ahí. Y el blindaje, ya dijimos, hay que usar estas batas, hay que usar tiroides, estos son unos biombos de un vidrio especial,
¿sí? Todo esto sirve para protegerse. Y también la rotación del personal. El blindaje, desde gafas, sí, tiroides, eh, mandiles, y también venden, hay guantes, estos son guantes quirúrgicos, sí, pero también hay unos guantes que se usan que son un poco más toscos, sí, pero también hay guantes plomados para tenerlos ahí, ¿ok? Eh, Recuerden nuevamente de que estos también tienen que ser en un lugar confiable y tienen un tiempo de duración. Y lo más importante, hay que saber cuidarlos, porque casi todos son de plomo, ¿sí? O minerales de plomo. Y si ustedes los tiran por varios sitios, se pueden ir fracturando y aventando la radiación. Por eso que siempre tienen que ir bien colgados, siempre bien colgados. No tirarlos por cualquier sitio porque eso se va malogrando, ¿ok? Siempre colgarlos, ¿sí? Para que brinden una buena protección. Y también recordar que tienen un tiempo de vida. Esto no. Bueno, esto ya son cosas más de quirófano, cuando entramos con un arco en C, ¿sí? Que esto es para operar, así se operan en humanos, por eso que nunca se equivocan, porque están operando y viendo en una pantalla cómo van los tornillos, los clavos, todo. Sí, estos son los arcos en C. ¿Ven? Así se va viendo, ¿sí? Cómo van poniendo los clavos y todo. Los tomógrafos también hay que tener mucho cuidado, sí, pero bueno, si uno tiene plata para comprarse un tomógrafo, obviamente también tendrá dinero para hacer una buena sala, todo plomado. Las salas se pueden plomar o se pueden poner varitina. Varitina es como un material que se echa en el cemento para tarrajear la pared, sí, para forrarla, y es algo más económico. Pero eso imagino que tiene que haber en Bolivia un centro que se encarga de la radiación y ellos son los indicados, o habrán empresas que se encargan de esto, de tapizar las paredes y verificar. Y recuerden que si arriba, en el segundo piso, tienen a alguien que está trabajando en un local, algo así, también hay que cerrar el techo. Y si están en un segundo piso, también hay que plomar el piso. ¿Ok? Conclusiones. Darle la importancia necesaria a los medios de protección radiológica y su mantenimiento. La distancia, tiempo y blindaje son los principales medios de protección radiológica. Y la protección radiológica debe estar pensada en nuestros pacientes, nuestro staff y nosotros mismos. ¿Ok? Y con eso terminamos las charlas de hoy. ¿Alguna duda de radiación? Yo- Doc, buenas noches. Mencionaba que el mandil tenía un tiempo de vida. ¿Cuánto es el tiempo de vida Normalmente 2 útil? años. Ya, Doc, gracias. Normalmente, una forma práctica de controlar los mandiles son poner el mandil encima del chasis y disparar. El chasis tiene que salir totalmente negro, o sea, sin nada. Si es que ven como que ha pasado algo, o sea, que ya no está protegiendo su mandil, que está fisurado, ¿sí? Si es que pasa algo de radiación, ¿sí? Es una forma de controlarlos. Y mucho cuidado, repito, con estos mandiles que son muy delgados, ¿no? Normalmente tienen que tener 0,5 de diámetro, normalmente. Hay que verificar siempre una empresa que sea seria, que nos venda algo que realmente nos sirve y nos proteja, ¿no? Y obviamente, así como decimos que el tejido que está constantemente renovándose es el que se afecta más, obviamente mucho cuidado con las embarazadas, ¿no? Sobre todo el primer tercio, que es donde está toda la evolución y crecimiento más acelerado, que no se expongan a radiación para nada, ¿no? Absolutamente para nada. Pues bien, colegas.
Mañana sí empezaremos bueno, para mí a la 1 de la madrugada, para ustedes a las 7. Mañana ya haremos el final del curso, sí, con algunos casos, complicaciones. Y si tienen alguna pregunta más, me la hacen mañana de lo que necesiten, lo que quieran de esta especialidad. ¿Ok? Con esto me despido por hoy y nos vemos Bien, mañana. doctor. Muchas gracias. A Un gusto. ustedes. Muchísimas Gracias, doctor Hasta Ureta. luego. Buenas Gracias. noches. gracias, doctor. Hasta Buenas mañana, noches. Buenas noches, doctor. doctor. Hasta mañana, hasta Gracias, mañana. Doc. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Adiós, Silvia. Colegas, vayan saliendo.